Lucas capítulo 24, verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A los 11 y a todos los demás. Y como dije hace un momento, predicamos muchas veces para esta fecha acerca de la resurrección, acerca de las evidencias bíblicas, históricas y científicas que validan que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Aquello que hace que Jesús sea diferente a los demás profetas. Aquello que hace que Jesús sea diferente a aquellos que han iniciado religiones en otras partes del mundo. Aquello que es el sello que marca la salud, por así decirlo, pero más aún la estabilidad de nuestra fe, y es la resurrección de entre los muertos. Una cosa que prediquemos y enseñemos cada año acerca de la resurrección como punto histórico, bíblico, científico, y otra cosa es que tú y yo podamos vivir cada día de nuestras vidas en el poder de su resurrección. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice: yo espero no solamente alcanzarle, sino conocerle a él y el poder de su resurrección. Y es mi oración que en esa mañana, los minutos próximos que nos queda, podamos conocer un aspecto aún mayor, más amplio, acerca de la resurrección y del poder que opera en tu vida y en mi vida a través de eso, porque la resurrección de nuestro Señor no solamente te brinda salvación, no solamente perdón de pecados, tenemos que entender que la resurrección de Jesús, que fue la victoria de Él sobre el pecado y sobre la muerte, nos posiciona como hijos de Dios, como hijos de Dios. Padre, gracias, Señor. Es mi oración en ese momento que tu Espíritu trate con nosotros y que nos revele no solamente dónde estamos, sino donde tú nos llevas, Señor, a causa de la resurrección que operó primeramente en tu Hijo y luego todos aquellos que hemos creído en Él, porque abrazamos la esperanza de que a un día, aún los muertos en Cristo, seremos también levantados. Seremos levantados, encontrados con Él y experimentar y disfrutar la eternidad junto al Eterno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que lo hemos titulado: Nada lo detuvo. Nada lo detuvo. Hablamos de que Jesús, Lucas lo registra de una forma con más detalles. Podemos ver en la descripción de este momento de nuestro Señor Jesucristo
No solamente el evangelio de Lucas, lo podemos ver en los diferentes evangelios. Mateo, Marcos y Juan relatan el momento de la resurrección de nuestro Señor. Pero es interesante cómo Lucas adoptando una posición de historiador. Recuerden la forma de pensar de Lucas. Lucas es quien escribe el libro de los Hechos. Lucas relata las cosas. Lucas resalta detalles que otros quizás no resaltaron. No es una diferencia que hay entre Lucas y Mateo. No es que la Biblia se contradice, sino que Lucas resalta colores, matices en la vida del Señor, en lo que ocurrió en esos momentos previos y esos momentos posteriores que otros no lo relatan. Y cuando leemos al principio acá en el capítulo 24 dice que estas mujeres junto a otras mujeres más vinieron trayendo aquellos aromas que eran necesarios para posterior a su sepultura, para preparar el cuerpo de Jesús. Podemos preguntarnos quiénes eran estas mujeres. Pero en el capítulo anterior, o momentos antes, Lucas comienza a relatar cómo algunas mujeres, María, la madre de Jacobo, Juana, habían varias mujeres, como algunos le llaman María la Magdalena también. Habían varias mujeres de las que servían a Jesús, de la misma que dice Lucas capítulo 8, que había mujeres que servían a Jesús. En el momento de la crucifixión, viernes, ellas comienzan a preparar, cuando ellas ven la muerte inminente de su Señor, comienzan a preparar especias aromáticas para su cuerpo. Pero una vez ya nuestro Señor, cuando es tomado de la cruz y es colocado en la tumba, ya la hora había avanzado y según la tradición y según las enseñanzas no podían hacer nada el día de reposo, y el día de reposo de ellos empezaban al atardecer del viernes. Ellos guardaron esas especies para entonces el día después del día de reposo, primer día de la semana, ella ir a la tumba de Jesús, pedirle a los soldados, a las personas que estuvieran ahí, remover la piedra para ellas entonces preparar el cuerpo de su Señor. Es el escenario. Pero dice la Escritura que cuando ellas llegan a la tumba, ven que la piedra había sido removida y no fueron los soldados. Pero no solamente ve la piedra removida, sino que el lugar donde debía estar el cuerpo del Señor no estaba ahí, sino lo que hay una aparición angelical y una voz diciéndole: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras traducciones dice: ¿por qué buscáis entre los muertos a la vida? Recuerden que Jesús se autoproclamó y se reveló a nosotros como el camino, la verdad y la vida. Lo primero que queremos resaltar acá es que la muerte no lo tomó por sorpresa. La muerte no tomó a nuestro Señor por sorpresa, sino que era necesario. Era necesario. Era necesario. La palabra nos enseña a nosotros cómo el mismo Señor Jesucristo dice que era necesario o es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, para que entonces cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, puede germinar y puede luego salir el brote y puede fructificar. Dice: si no cae a tierra y muere el grano de trigo, entonces queda solo. Y Jesús estaba hablando acerca de Él, del Hijo del Hombre, de que era necesario de que Él muriese. Y que así como el grano de trigo cae a tierra y queda solo en la oscuridad de la tierra, así era necesario que por un periodo de tiempo el Hijo del Hombre, nuestro Señor, el Salvador, quedase unos días en la oscuridad de la muerte
para que entonces pudiera germinar, pudiese brotar de entre los muertos y fructificar. Por eso la muerte no lo toma a él por sorpresa. Ya Isaías en el capítulo 53, verso 11. Isaías dice que cuando comienza a leerse desde el primer verso del capítulo 53, a describir a Jesús como aquel cordero enmudecido, aquel cordero que toma el lugar tuyo, el lugar mío, que toma tus enfermedades, que toma tus pecados, que toma tus iniquidades, la carga sobre sus hombros. Aquel cordero que no abrió su boca para defenderse, sino que callado sufrió el oprobio, su rostro desfigurado, pero que dice en el verso 11 que al ver el fruto de su aflicción se sintió satisfecho. Isaías proféticamente estaba hablando de cómo ese grano de trigo no solamente iba a caer a tierra, sino que iba a durar un tiempo en oscuridad, pero que cuando se levantase y fructificase, como Jesús mismo dijo a sus discípulos, iba a sentirse satisfecho. La muerte no sorprendió a Jesús, porque Jesús desde la eternidad pudo verte. Jesús pudo verte. Jesús desde la eternidad te vio. Jesús vio tus luchas, Jesús vio tus pecados, Jesús vio tus iniquidades, pero desde la eternidad pudo decir: yo por ella estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a quedarme solo en la oscuridad de la muerte, para luego emerger y con la vida darle vida a él, darle vida a ella. La muerte no tomó a Jesús. Estaba previsto por el Padre. Esto estaba previsto ya por el Padre. En Lucas 18, del 31 al 34, Jesús hablando con los discípulos le está diciendo a ellos: es necesario que yo padezca, es necesario que el Hijo del Hombre su vida sea entregado en manos de pecadores, que pecadores tomen su vida, que pecadores le quiten el aliento de vida. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea sepultado y al tercer día sea levantado. Todo esto ya había sido señalado por el Padre. Por eso el apóstol Pedro en una de las cartas habla de Jesús como el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Sé que para muchos hablar de la resurrección puede sonar como algo para niños o para viejos, pero no para nosotros que estamos altamente informados, que representamos una generación que tenemos acceso a tantas cosas y que podemos cuestionar tanto. Hay un vacío, así como dice la Escritura que entre la generación de Josué hasta cuando Gedeón es levantado, dice la palabra que entre Josué y Gedeón hubo toda una generación que fue desconectada de Dios. Algo sucedió en esa generación de Josué, que no pudieron transmitir correctamente el poder de Dios, la presencia de Dios, la fidelidad de Dios a los jóvenes que se estaban levantando. Que cuando Gedeón es levantado como una generación, dice que la generación de Gedeón estaba desconectada de Dios. Todo por el contrario, el pueblo de Dios estaba dedicado a la idolatría, al paganismo. Lamentablemente hay una generación en medio nuestro que ve esto de la resurrección como una historia, que ve esto de la resurrección como algo como que sí pero que no. Pero la resurrección de Cristo, aún sus más grandes oponentes no han podido ignorarla. Aún aquellos que dicen desconocer a Dios en sus vidas,
tienen que reconocer que las edades, los tiempos fueron divididos antes y después de Cristo. Dice la palabra que cuando Cristo resucita entre los muertos, no solamente hubo una sacudida y había muertos que fueron levantados de sus tumbas. Dice ahí la escritura, y Josefo, un historiador judío, no cristiano, judío, tiene que registrar cómo este hombre llamado Jesús y por sus seguidores el Mesías se le apareció a más de 500 personas una vez resucitado. Tenemos que hablarle a nuestros jóvenes, tenemos que hablarle a nuestras personas a nuestro alrededor acerca de la resurrección y del poder, porque era necesario esto. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección es la manifestación y es el instrumento de Dios para establecer el amor en nuestras vidas. Juan capítulo 10. Quiero leerles a ustedes Juan capítulo 10, verso 14. Mira lo que dice aquí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí está hablando de los judíos y está hablando de los no judíos. Verso 16, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Óigame bien lo que está diciendo nuestro Señor. Los discípulos no entendían, no comprendían lo que Jesús estaba revelándole a sus corazones en ese momento. Jesús estaba diciendo: yo soy quien pongo mi vida. A mí nadie tiene poder para tomar mi vida. Yo soy quien la pongo por voluntad propia. Y ¿sabe qué? Yo mismo la vuelvo a tomar. Es por eso que cuando vienen las personas, los soldados, y buscando a ver quién él dice: yo soy. Él se entregó. Él tenía poder con una sola palabra enviar una legión de ángeles y consumir las vidas de todos esos soldados. Aún estando en la cruz, uno de los desafíos fue: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él tenía poder, pero él dice: yo por amor a mis ovejas y a las ovejas de otros redil, que la voy a unir y voy a hacer una sola, un solo pueblo, un solo redil y un solo pastor. Por amor a ellos yo voy a entregar mi vida, pero la voy a volver a tomar. Jesús tomó su vida nuevamente al tercer día. Cuando leemos la carta a los Efesios, que dice que el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos es el que opera en ti y en mí. Es el poder del Espíritu del Eterno, del Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios, el cual es Cristo. Por eso que cuando leemos la carta de Juan, dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres son uno. El mismo Hijo entregó su vida y luego Él, como Espíritu Santo, la vuelve a tomar. La muerte no tomó de sorpresa a Jesús, sino que era una manifestación de amor. La única manera de que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos, poder ser libre de pecado, libre de iniquidad, poder ser libre de todo aquella cosa que pueda estar oprimiéndonos, era si Jesús se levantaba de entre los muertos. El poder de la resurrección. Y hay personas que se cuestionan todavía que si Dios le ama. Claro que Dios se ama. Te ama tanto que fue capaz de ir a la cruz, de entregar su vida. Por eso Jesús dice en
en Getsemaní. Padre, mira el dolor como hombre, como en la parte, del hijo. Padre, mira esta agonía que estoy sufriendo. Pasa de mí esa copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Recuerda que él le dice a los discípulos en este pasaje de Juan 10: este mandamiento he recibido de mi Padre. Jesús vino con una asignación. La asignación de Jesús no fue sanar enfermos, no fue liberar a los leprosos de la lepra, no fue devolverle la vista a los ciegos o en los sentidos auditivos a los sordos. Jesús vino con un propósito y fue de reconciliarte a ti y a mí con el Padre. Es para que tú y yo fuésemos hijos. Esa fue la asignación, ese fue el mandamiento, y era necesario la muerte y la resurrección. Si hubiese sido sanar enfermo, muchos profetas sanaron. Eliseo sanó, Elías sanó. Muchos profetas fueron usados incluso para traer vida a personas muertas. ¿Acaso tú no conoces el pasaje aquel de Reyes donde dice que el cuerpo de un soldado muerto cae sobre la tumba de Eliseo, y cuando hace contacto con el lugar donde estaban los huesos de Eliseo, este soldado vuelve a la vida? Jesús es más que un sanador. Jesús es más que un hombre de paz que viene a traer palabra de paz y de conciliación. No, Jesús vino para vencer la muerte, para vencer el pecado y para posicionarte como hijo, como hija, no como un bastardo, no para que seamos huérfanos, sino para que seamos hijos. Para que seamos hijos. Y hay una generación allá afuera en las calles que están andando como huérfanos, están andando como bastardos, porque no tienen la revelación de un padre que le ama, que fue capaz de poner su vida y volverla a tomar para reconciliarlos con Él. La muerte no tomó por sorpresa a Jesús. Él puso su vida para volverla a tomar. Puso su vida para volverla a tomar. Primera de Corintios capítulo 15, quiero leerlo brevemente en este momento. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es Pablo hablando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí habla de que Jesús es hecho primicia. Cristo es ahí mismo, en el mismo capítulo 15, que Pablo dice: si la resurrección de los muertos no existiera, vana sería entonces nuestra fe, y seríamos nosotros lo más digno de conmiseración, porque estaríamos creyendo en algo que no es. Seríamos unos lunáticos como lo fue él, que siendo un farsante, esto si él no fuese el Cristo, estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió, entregarse voluntariamente y morir en la cruz. Si la resurrección no fuera real, entonces hubo una demencia general donde más de 500 personas creyeron haber visto a alguien igual a Jesús. De haber sido real esto, todo el sistema militar y gubernamental de los romanos hubiese colapsado, porque un revolucionario fue capaz de desafiar a la guardia de los soldados puestos en su tumba, y un grupo de indefensos hombres, temerosas mujeres, fueron capaces
de llevar a todo el sistema romano y el sistema religioso judío a la vergüenza. Veamos todas esas cosas en esa perspectiva. Todo eso si la resurrección no fuese real. Ahora, la resurrección es la pieza clave del plan perfecto de Dios. Hechos 26, 23, mira lo que dice. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Ustedes dirían, cuando Pablo, voy a contextualizarlo, Pablo está ante una autoridad romana. Pablo está siendo llevado como un rebelde. Ya Pablo ya no es Saulo de Tarso, ya no es un líder religioso judío, ya es un hombre con una nueva naturaleza, con el Cristo revelado en su corazón, y le está hablando a una autoridad romana acerca de quién es Cristo. Dice, la razón por la cual Cristo murió y resucitó era porque era necesario que en él se cumpliese lo que había sido profetizado anteriormente de él, y es que él iba a ser la primicia de toda una generación que somos nosotros, que en algún momento igualmente vamos a ser levantados de entre los muertos. Pero más aún, es a través de la resurrección que se va a cumplir que Jesús, que el Cristo, sería la luz a las naciones. Y para eso es necesario que tú y yo podamos ir al libro de Isaías, capítulo 42. Isaías capítulo 42, mira lo que nos dice aquí la palabra en el verso 1 y versos 6 y 7. Verso 1 de Isaías 42 dice, he aquí, eso es Dios hablándole a su pueblo a través del profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aleluya. ¿Recuerdan el momento de Jesús? Jesús en el momento de ser bautizado previamente por Juan en el Jordán, dice que se abrieron los cielos y una voz se escuchó que dijo, ese es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero ya había sido profetizado siglos y siglos y siglos antes por el profeta Isaías, hablando de él, diciendo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El mismo espíritu que luego Isaías 61 lo dice nuevamente. Y cuando Jesús entra al templo, Lucas capítulo 4, y abre el rollo en Isaías, dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido con un propósito: sanar enfermos, libertar oprimidos, dar buenas nuevas a los pobres y anunciar el año de salvación. La unción del Espíritu de Dios vino sobre él y está hoy sobre la iglesia con un propósito. Versos 6 y 7 del mismo profeta Isaías dice, capítulo 42, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Recuerden que Pablo le dice a esta autoridad romana, era necesario que él muriese y resucitase para hacer luz a las naciones. Verso 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Aleluya. Es lo que vimos en Lucas 4:18. La unción ha venido sobre mí. ¿Para qué? Para traer libertad a los encarcelados. Y en esa mañana quizás hay alguien que está en una prisión emocional, en una prisión espiritual. Está aprisionado por una historia familiar y no hay forma de cómo salir. Pero quiero decirte que la unción del Cristo, el poder de la resurrección, opera para tu vida, para libertarte, para sanarte,
para establecer sobre ti el propósito del Eterno. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Por eso Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, comienza él a hablar primero de quién era él en lo humano. Que comienza a describir su pedigrí, todas las cosas que él hacía. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y cuando él dice todos los títulos y todas las posesiones y todas las relaciones que tiene, se para en un punto, hace como una pausa y dice, pero ¿sabes qué? La palabra utilizada en griego no es basura, es estiércol. Es estiércol. Que no voy a decir la palabra popular, pero es estiércol. Y Pablo dice, todos los títulos, todo lo que yo puedo representar es estiércol para mí cuando vine al conocimiento de Cristo. Y dice, yo todo eso lo dejo atrás con tal de conocerle. Y algunas traducciones dice, y poder experimentar en mi cuerpo el poder de su resurrección. El poder de la resurrección tú y yo podemos experimentarla. La resurrección no fue un evento histórico solamente. No es un evento bíblico para que lo veamos como si fuera visita a un museo. El poder de la resurrección es el poder que tú y yo podemos accesar cada mañana cuando nos levantamos sin ánimo de dar un paso porque hay una depresión que nos sumerge en la cama, sin deseo de levantarnos porque vamos a enfrentar lo mismo que tuvimos enfrentando ayer y ya no nos queda fuerza. Pero cuando el poder de la resurrección lo experimentamos, podemos levantarnos de esa cama, podemos enfrentar cualquier gigante en nuestras vidas y saber que tenemos la victoria, porque alguien fue victorioso de la muerte y la muerte no lo retuvo. La muerte no lo retuvo. La muerte no lo retuvo. ¿Por qué buscáis entre los muertos a la vida? ¿Por qué? Nada ni nadie podía retenerlo. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Por grande que fuese la piedra, o por demonios que quisiesen mantenerlo en la tumba, nada ni nadie podía detenerlo. Nada lo detuvo. Por eso Efesios dice que el poder que operó para levantar a Cristo de entre los muertos. Y hubo una derrota aparente. Cuando Cristo es crucificado, cuando los seguidores ven a Cristo coronado y siendo objeto de burla, ¿dónde estaban los leprosos que fueron limpiados por él? ¿Dónde estaban los cojos y los paralíticos que fueron sanados por él? ¿Dónde estaban los hambrientos que fueron alimentados por él? Ahí lo vemos solo en una cruz. Aún sus discípulos, ninguno, fíjeme bien, póngase, veámoslos desde este punto. Un solo de sus discípulos, la palabra no registra, un solo de sus discípulos abrió su boca públicamente para defenderle. Ni siquiera el discípulo conocido como el discípulo amado Juan. Juan recibió la palabra que Jesús dijo: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre.
cuando Jesús, aún estando ahí, momentos antes de morir, estaba delegando responsabilidades, manifestando el cuidado que Él tiene de las personas. Pero uno solo no le defendió, uno solo de sus discípulos, un solo de aquellos que lo vieron a Él entregarse por amor, que vieron a Él hacer tantas cosas. Uno solo no fue dispuesto a defenderle, a clamar: por favor, no le hagan eso, perdónenlo, Él no es culpable. Uno solo no lo hizo. Aparentemente el infierno había vencido. Aparentemente la agenda de Satanás había prevalecido, pero la aparente derrota era parte de un proceso, porque era necesario que el grano de trigo cayese en tierra para luego germinar y fructificar. Y hoy hay personas que te han dado la espalda, hay personas que no han defendido tu persona. Quizás hoy te encuentras crucificada, crucificado, sin esperanza. Pero quiero decirte que el mismo poder que operó en Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en ti, el Espíritu Santo de Dios. Y es el poder de la resurrección que te habrá de levantar del polvo, que te hará levantar del suelo. Por eso dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 7 veces cae el justo y será levantado. Tú serás levantado, tú serás levantada. Tu final no es lo que está delante de tus ojos. Tu final es un final glorioso si le has creído a Cristo, si has sido lleno de su Espíritu, porque el poder de la resurrección opera en tu vida. Y la muerte, el pecado y la consecuencia del pecado no puede retenerte, no puede detenerte, porque hay un propósito, hay una agenda, hay una asignación determinada por el Padre sobre tu vida. El poder de la resurrección. Ahora, la pregunta que tienes que hacerte hoy es: ¿yo lo creo? ¿O simplemente son palabras? Si esto es solamente palabras, seguirás viviendo por tu propia cuenta, tu día a día, teniendo altas y bajas, y al final los números rojos. Pero si te decides creerle a Él, no solo para salvación, sino para que el poder de la resurrección opere en tu vida, opere en tu familia, opere en tu matrimonio, opere en tu cuerpo enfermo si está enfermo, opere en cada área donde Dios te ha establecido. Si te decides creerlo hoy, verás y celebrarás el poder de la resurrección. Porque así como nada lo detuvo, nada detendrá lo que Dios ha depositado en ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en ese momento. Gracias porque ciertamente